MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Nos decía sobre los metadatos. Correcto, los metadatos, Luis, son, se les conoce como datos que describen datos o datos de los datos, y que normalmente se crean muchas veces de forma automática para poder llegar a tener información adicional y que normalmente no es visible o editable en algunos casos por todo mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando creamos un documento de Word, la fecha de creación, la fecha de la última impresión, información que se obtiene en cuestión de la configuración de la máquina donde se generó, se puede llegar a encontrar dentro del archivo y que no es accesible, ¿no? Ahora, tenemos estos metadatos que algunos de ellos sí son editables, lo cual hace que cuando hablamos de metadatos necesitamos saber cuál es el metadato que de donde queremos llegar a generar una prueba o saber de dónde vino, para poder llegar a localizarlo y unirlo con otras partes de la computadora y efectivamente poder llegar a decir que salió de la computadora y que no fue editado. Y es ahí donde el tema del metadato se vuelve muy interesante, porque no es nada más de le doy clic derecho al archivo y veo lo que hay, que puede llegar a ser que no sea correcto. Es que eso es trascendental, particularmente en esta época de posverdad y de fake news. Nadie defiende a nadie, pero ayer otra vez salió el tema de los metadatos, porque decían que alguien en el IFT había hecho la iniciativa de Monreal y todo lo lograron así, o sea, llegan a su computadora, le dan un clic derecho o lo suben a alguna página que te muestra ciertos metadatos, pero estos son editables. Yo te pongo por ahí un ejemplo, Andrés. Hay gente que tiene en su computadora, pero que los programas no los tienen registrados a su nombre, por ejemplo, que los tienen registrados a nombre de la empresa, o que ni registrados están, o sea, así como que tan sencillo como dar el clic derecho y decir, ahí está, sí lo hizo tal, sí lo hizo aquel, pues como que nos lleva más bien a un terreno de especulación más allá que a una prueba plena, ¿no? Correcto, y es entonces cuando si realmente existiera el interés por poder llegar a clarificar esto, pues se tendría que ir directamente a la máquina que supuestamente fue la que se creó, comparar los datos que se encuentran en la máquina con el archivo para poder llegar a probar o deslindar que efectivamente fue creado desde esa máquina. ¿Hay alguna manera de borrar, de que exista, no sé, un metadato que ese sí no se puede borrar? O sea, ya cuando nos hablas de algo real, de algo profesional, de algo que tiene inclusive repercusiones penales en investigaciones, hay archivos, hay cosas que realmente no se pueden borrar, y ¿cuáles son? ¿Hay metadatos que realmente no se pueden borrar? ¿Cuáles son? Hay algunos metadatos, pero que están más orientados hacia toda una computadora, o sea, en este caso ciertas bitácoras o ciertos elementos que si se modifican, la computadora dejaría de funcionar. Pero cuando hablamos específicamente de un archivo, en este caso no es así. Se pueden llegar muchos de ellos a editar, y la única forma con la cual uno podría llegar a comprobar que un documento no ha sido alterado, de que fue generado por cierta persona en cierta computadora, a lo mejor ya estaríamos hablando de un tema más vinculado hacia las firmas electrónicas avanzadas, el hecho de cifrar la información o firmar la información, que ya es un tema completamente diferente y que normalmente en México y en otras partes del mundo no es tan utilizado. Aquí yo creo que también hay que entender que tampoco yo dejaría el hecho de que ese hallazgo de ese nombre dentro de este metadato pudiera llegar a ser descartado. También existe la posibilidad de que eso nos permita llegar a iniciar una investigación, y no nada más el hecho de que por el simple hecho de que es editable ese campo, pues lo dejáramos. Sí, se descarte. Sí, por supuesto, pero aquí creo que también hay que tomarlo muy en consideración, como lo que tú dices, Andrés, para saber si realmente vino de ahí, pues hay que entrar a la computadora. Claro. O sea, pues no hay, si ahora, no hay otra, si la computadora desaparece, si no es la computadora que realmente era, digo, ya son temas diferentes al simple hecho de decir, encontré esto y lo vinculamos. Y esto pasa mucho en temas periciales. Muchas veces nos piden, oye, quiero llegar a saber si Luis entró a esta página tal día. Bueno, yo puedo llegar a revisar la computadora
y saber efectivamente que desde esa computadora se accedió a ese sitio, pero yo no puedo llegar a confirmar que Luis estaba sentado frente de ella. Eso también es importantísimo porque alguien puede hacer un documento como la BOA y ponerle el nombre de Omar Cervantes, ¿no? Por decir algo. Así es. Sin bronca. Bueno, Andrés, nos das mucha luz más en estos tiempos de posverdad y en donde hay que entender todas estas herramientas y cosas que andan saliendo por ahí. Gracias Andrés Velázquez. Te mando un abrazote y te seguimos en tus redes si nos das oportunidad. Con mucho gusto, síganme y ojalá esto termine pronto para poder llegar a abrazarnos. Sí, hombre, ya urge, o aunque sea echar un mezcal algún día. Gracias, Andrés. Como debe de ser. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.